No, conmigo no. No hay un solo, yo siempre he retado a donde voy, a donde quiera que voy. No hay un solo artista que pueda decir que yo le cobré payola, ni que me pagó payola para sonar un tema. Si el tema estaba bueno, yo lo sonaba, pero nunca cobré payola. Yo creo que soy el único locutor de la República Dominicana que no cobró payola. Alguno que tú en ese momento puedes decir, no sé si se escucharía bien decir que ayudaste. Mira, yo hice toda la fiesta, la ruta Telemicro. Eso fue una creación mía. Trabajé con los hermanos Rosario, trabajé con Toño. Ya se hace con manejándolo. Sí, yo como tuve. manejador de Sí, ellos. yo era promotor. No. En aquel entonces, en los años 90, cuando hacían esos festivales, para usted, ¿cuáles eran los artistas más ovacionados por el público? No, Fernando Villalona. ¿Todavía en los 90? ¡Oh! Bueno, demuéstrale al país, Miguel Ortega, que eres un discípulo aprovechado del concepto Super Tarde. ¡Eso! ¡Alegría! Indiscutiblemente, estos dominicanos que nos representan en todas partes del mundo, con su sabor y su música, son insuperables y están en el primer lugar por su calidad musical. Los hermanos Pampa Rosario. Oye. Mira, yo quiero llevar un saludo a todos los amigos oyentes de distintos países del mundo, especialmente Bogotá, Chile, Colombia, Argentina y todos esos países, especialmente los muchachos que han hecho un trabajo fenomenal, especialmente Joan Abreu, desde esta radio Estelar 106 que cubre el mundo. Voy a hacer un sondeo desde esta radio Estelar 106 para todas esas personas que siempre pues sintonizan y siguen el trabajo de Manuel Anthony el Rubio de Barahona desde esa radio Estelar 106. Ahí estoy yo. Saludos, ¿qué tal mi gente que siempre siguen activos ahí con nosotros en este canal de YouTube que ha dejado mucho de qué hablar? ¿Por qué? Porque hemos entrevistado a una serie de artistas, tanto de la República Dominicana como de Puerto Rico y el mundo entero, que nosotros hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder saber de ellos. Pero ¿qué ocurre? Que la historia ya la cuentan, obviamente en términos musical, pero a veces existen fenómenos y también personalidades que o dieron oportunidades a grandes artistas de la época porque tuvieron programas de televisión, porque fueron productores, porque fueron locutores, porque fueron comunicadores o porque fueron managers representantes de algún artista en algún momento, y ellos conocen también y tienen una historia que contar. En estos momentos estamos con un polifacético que en estos últimos días se ha vuelto viral, tendencia en todos los lugares, por algunas decisiones que ha tomado personalmente, que él sabrá por qué lo hace, pero queremos saber de la historia y la trayectoria de Miguel Ortega. ¿Cómo te está, maestro? Muy bien, un placer, Joan. Nosotros contentos de estar contigo y seguimos el trabajo que vienes realizando, muy profesional, muy educativo, se puede decir, porque trae a colación lo que es la historia contemporánea de nuestra música, el merengue, que para nadie es un secreto, es una de las banderas que nos lleva a través del mundo. Entonces nosotros le damos seguimiento a ese trabajo tan bonito que está realizando. Me sorprendí cuando le escribí, que te dijo, Joan, yo sigo tu excelente, cuando entrevisté a Radamel Agüira. Yo digo, wow, pero para mí es un halago que me vea mis entrevistas Miguel Ortega. Yo me engranojé cuando usted me escribió, de verdad. No relaje. Claro, porque uno pequeño siempre lo ha seguido en los medios y eso, y usted siempre, estos artistas iban allá, al Canto del 4 y todo eso. A todos los programas que nosotros estuvimos, empezando esa entrevista de Radamel Agüira, Héctor Radamel Cruz es el nombre de él, es de mi barrio, yo soy de los pupilos de Radamel Agüira. Ahí yo veía cuando yo era muy pequeño, apenas él me vio nacer, porque su papá y mi papá eran militares juntos y vivíamos en el mismo barrio, y él me lleva un par de años y me vio nacer. Entonces nosotros seguíamos mucho a Radamel por las inquietudes que él tenía como músico, sí, y que todos los artistas de la República Dominicana en esa época siempre visitaban la casa de Radamel y todo el vecindario iba a ver a Radamel Agüira, y cuando él empezaba a practicar y a ensayar, iban muchos artistas y nosotros nos identificábamos, y las primeras inquietudes que nosotros tuvimos en el arte, él tuvo mucha responsabilidad, porque Radamel era o es un ícono de mi sector de Respaldo Alma Rosa, en la zona oriental, que es el barrio que está al lado de Los Minas. Entonces, ese barrio siempre tiene presente a Radamel. Radamel es tremendo músico y todo lo que él dice, nosotros pues colaboramos con lo que él dijo, porque realmente los artistas
todos pasaron por su mano. Alma Rosa, lugar también de nuestro Cheche Abreu. Que Cheche, no, sus hijos, sí. Tito. Que todavía le pasa ir ahí. No, y sus hijos, todos. Nosotros somos del mismo barrio. ¿Tú sabes quién vivía también por ahí, por mi casa? Luisito Martí. Luisito, sí. De ahí mismo, del mismo barrio. Y creo que Rasputín también. Rasputín vivía en la Alma Rosa Primera, es cerca relativamente, menos de 1 kilómetro de nosotros, pero sí, vivía también en el barrio. Muchísimo, casi todos los artistas vivían por ahí con Luisito Martí, que fue del sonido original, luego de haber estado en el Combo Show con Johnny Ventura. Claro. Entonces después se hizo lo que fue el transfer a la televisión como productor y actor. El show de Luisito y Anthony. ¿Te acuerdas? Pues, esa parte ahí, nosotros la hacíamos en mi infancia a su hijo Omar, que es contemporáneo conmigo, Kaki, Luisín ya, Luis Ángel es un poquito más joven que nosotros, pero en esa época siempre inventábamos con la música. Miguel Ortega, ¿quién es y de dónde viene? Mira, Miguel Ortega es de Los Minas, se puede decir, de la zona oriental, Alma Rosa, ese sector ahí. Yo nací en el año 1970, el 9 de mayo, ahora voy a cumplir 52 años en 2 meses, si Dios quiere. Bien. Y empecé bastante joven, como te decía, con eso de Radamés, que seguía yo de 9, 8 años, nosotros siempre íbamos ahí. Pero a partir de los 12 años empecé en el programa infantil Los Niños Pueden. Ahí yo pertenecía al cuadro de humor infantil de Sandra del Castillo, donde estuvo Nicauri, estuvo también nuestro amigo Roy Tabaré, Junior, y todos esos muchachos de la época, Rocío, ahí también tuvo Dolphy Peláez, mucha gente del arte, y nosotros pertenecíamos a los 12 años. ¿Cómo llegas ahí tan niño? Ellos anunciaron en televisión un casting y yo le dije a los muchachos del barrio que fuéramos y cruzamos, íbamos todos, íbamos ahí como 5, pero al día siguiente solamente aparecieron 2. Uno me dijo que tenía un compromiso en la escuela que no podía ir, y el otro, que ya íbamos ahí, cuando llegó el carro él me dijo que no iba y se fue y se devolvió. Ese era Franklin, que murió después, lamentablemente ahí mismo de donde él se devolvió, a los muchos años, después ya tenía 26 años, lo chocó un carro y ahí murió. Wow. Eso como que me dejó una enseñanza ahí, que de donde él se devolvió, ahí mismo terminó. Eso me dejó como una enseñanza. Entonces nosotros fuimos, yo fui solo. Solo, y me pusieron ahí y duré unos cuantos meses ya haciendo humor con los muchachos de Los Niños Pueden. Ya en un tiempo más adelante el Solterito del Sur me dio la oportunidad para presentarlo en los diferentes bailes. Yo tenía como 14 años, era menor, pero yo era niño ahí. Sí, pero yo era fuertecito, pues yo siempre hacía ejercicio y me mantenía fuerte, y como yo tengo una estatura más o menos, no me veía tan menor como se pudiera decir. Sí. Y presentaba al Solterito del Sur, que era el cantante de bachata más pegado de esa época. Fue el primer cantante de bachata que realmente se pegó. ¿Ese es el que es de Higüey? Él vive en Higüey, Higüey, pero él es de Barahona. Sí, pues nosotros quedamos a entrevistarlo, no hemos ido porque de lejos, pero quedamos en eso. José ¿verdad? Manuel Félix es el nombre de real. El Solterito del Sur, él vivía también en la misma calle que yo, en el barrio, y él se pegó, fue el primer bachatero. Después de eso se pegó Tony Santos, que no es Anthony Santos, sino Tony Santos. Eso fue una disputa que hubo con Radamés Aracena. Radamés Aracena grabó a Tony Santos primero, que es de La Línea, un bachatero de esa época, pero él peleó con Radamés Aracena, que era el dueño de Radio Guarachita. Entonces Radamés Aracena lo que hizo fue que grabó los mismos temas que había grabado con Tony Santos, con el Solterito del Sur, y el Solterito del Sur lo pegó. Después de ahí se pegó Blas Durán, el Toro y su peluche, que era el grupo, y ahí surgió, después de Blas Durán se pegó Luis Vargas, que era donde tocaba Anthony Santos y Raulín. ¿De qué fecha estás hablando? Porque todo el mundo sabe que el Anthony Santos más o menos los 90, pero Luis Vargas es de antes, y también el mismo Blas Durán también es de antes. Sí, eso surgió después de la pegada del Solterito del Sur, que eso fue a partir del 84, del año 84, por ahí se pegó el Solterito del Sur con el tema Amarili, échame agua, y el bombillito. Oh, Amarili, Amarili. Ese otro, Amarili, échame agua, el bombillito. A que no me apague el bombillito. No. Y Amarili, échame agua. Ese tema se pegaron. Y la producción que él hizo con Radamés Aracena. Amarili,
Después, más adelante, se pegó Blas Durán. Hablamos del año 86, 87. Sí. Y en el 88 entonces se pega Luis Vargas. Con el tomate y aquellos. No, el baboso, que era bien malapalabroso. Para esa época eso se oía pesado. Pero ahora ya se dicen muchas cosas peores, sí. Porque ya ahora ya no se deja nada a la imaginación. En ese entonces, por lo menos Luis Vargas lo dejaba a la imaginación. Claro. Ahora te lo dicen crudo, los urbanos de este tiempo. Sí. Entonces, esa parte, ahí fue que yo comencé. Tu primera presentación, que dice, señores, ¿y con ustedes cómo fue? Eso fue con Luis Zapata Sánchez en una actividad que se hizo en Las Caobas, una actividad de masa, las fiestas patronales de Las Caobas, y Luis Zapata Sánchez tenía ese evento y invitó al Solterito del Sur. El Solterito del Sur le dijo a Luis Zapata Sánchez, a mí me gustaría que me presente mi presentador, que en ese entonces era yo. Sí. Yo tenía algunos 15 años ya en el 85. Y bueno, pues ahí viene la historia, porque a Luis Zapata le gustó como yo presenté y me puso entonces, él hacía eventos de fiestas patronales, me puso a trabajar con él como coanimador. Cuando usted subió, ¿qué fue, te recuerdas más o menos qué fue lo que usted... ¿Con los nervios no traicionaron? ¿No? Yo he sido medio sinvergüenza siempre, en tarima, porque antes de la tarima, antes de yo empezar la tarima, yo siento el miedo antes, pero después que subí, ya yo machuco, al que se me puso al lado yo lo machuco. Wow. El que se me puso a animar al lado, me decía mi compadre Freddy Martínez el Pachá, que lo quiero muchísimo, me decía el compadre, yo cuando presenta el compadre, yo dejo que pasen 10 segundos, porque su voz me opaca la mía, porque mi voz es muy fuerte, sí. En tarima, y la modulación mía es bien alta, yo te puedo animar ya arribota y te puedo animar abajo. Entonces él decía que esperaba 10 segundos para que no se notara la diferencia de la voz mía y la voz de él, o sea, que esa es una estrategia que tenía el Pachá, digo yo, pero mire, es verdad, porque la gente está muy pendiente al presentador, a su impacto, entonces ahí fue, pero esa vez cuando nosotros subimos a tarima, yo tenía un refrán que decía, se me acaban los tiros y sigo tirando, por fin, el negrito más lindo de la política del mundo, Miguel Ortega, está aquí para presentarle al Solterito del Sur, pero bien arriba, eran unos trabalenguas, fueron los primeros trabalenguas que se usaron en presentación. Sí. Sí, porque en ese entonces primero fue muy formal, señoras y señores, no, con ustedes, eso era Jackie. Sí. Pero a partir del 86, 85, super éxitos con Domingo Bautista, que él mete a los locutores de la radio y de la televisión, ya ahí se transforma la presentación y era animada como si tú estuvieras en una cabina de radio. Pero ese movimiento fue a través de Domingo Bautista, que ahí entonces nosotros ya empezamos como animadores de televisión. Ahí que Domingo llevó a Fran y luego entró Michael Miguel, luego entró todo eso. Está hablando de ese ¿cuál Fran? No había Fran. Al Super Frank. Super Frank. Super Frank. El de Su Merengue Sin Letra, no, Super Frank es una leyenda. Todo lo que tenemos animación de radio, siempre nos vinculamos al estilo del Super Frank. ¡Oh, sí! Que eso se pegó muchísimo. Sí. En esa temporada, Vegano. Sí, de allá. De La Vega, el Super Frank. Es mi hermano, mi amigo, uno de mis mejores amigos de la radio, porque él siempre me protegió, él me quería mucho. De hecho, una vez yo tuve una situación en Puerto Rico que sin querer me llevé el arma de fuego, pues yo era militar y fui detenido en Puerto Rico. Duré unos 29 días en la cárcel federal. Luego, al final, la justicia de los Estados Unidos entendió que yo había cometido un error y me dieron un perdón, se le llama, un waiver, que por un mistake, por un error, te dan un perdón. Eso procedió conmigo. Y en ese tiempo, antes de darme el perdón, el Super Frank vivía en Puerto Rico, bien pegado, dirigía unas estaciones de radio allá, y puso su apartamento en garantía para si me daban una fianza. Pero gracias a Dios no hubo la necesidad, porque el juez Manuel Lafiste, el juez federal de esa época, pues nos otorgó un perdón, y ahí salió. Pero esa intención del Super Frank me marcó la vida. Siempre poner tu casa por una persona, eso tiene un gran que gracias a Dios no se dio, pero por lo menos intención. Hubo la intención, y resolver porque ponga mi apartamento, porque en Estados Unidos siempre tiene que tener una garantía para poder darte
la fianza. La justicia es muy diferente a la... Bueno, señores, continuamos con el Can del 4 y llegamos a la parte musical. La estrella que recibimos en el día de hoy tiene su espacio al hablar del merengue de los años 80. 30 años de trayectoria que hoy se ponen de manifiesto en nuestro set musical. En el Can del 4, la voz de Elvis Montilla. Entonces, República Dominicana. ¿eres primero presentador o animador de tarima y luego a la televisión? Sí, DJ, como DJ en la discoteca Las Vegas, con todo eso, pues todo eso fue bien rápido. Y entonces de ahí nos llevan a Super Éxito. Super Éxito, un amigo que trabajaba allá, visitaba el matiné que yo tenía en Las Vegas los domingos, me dijo, pero tú cabes dentro de ahí. Y yo fui como el más joven que entró a ese movimiento. Ahí estuvo... como tú dices, el Super Frank, estuvo Michael Miguel, estuvo Tommy Melo, estuvo Luis Zapata Sánchez, estuvo también ahí con nosotros José Torres La Fuerza, estuvo también con nosotros JR, que murió ya, el Boy from Bonao, que murió de Nueva York. Ese grupo de locutores, porque lo que hacía Domingo era que llevaba a los locutores de la radio a la televisión. Hacían una especie como de bar. Era como una tarima, era como una cabina. Ajá, sí. Que después ese fue el formato que nosotros utilizamos en Gente Alegre a partir del año 88 en el Circuito Independencia Canal 6 cuando entramos. Esa parte. No fue, yo hacía primero esta generación en el 88 y después ya en el 90 hicimos Gente Alegre. ¿En radio? No, en televisión. En televisión hay Circuito Independencia de... yo dirigía después, sí, claro. Que estaba en la San Martín, ¿era? San Martín con 27. Después yo dirigía las estaciones de radio, Independencia FM, que era una frecuencia a nivel nacional. Ahí mismo, en los 80, 86, no, ya 88. Independencia fue en el 93. Ok. En el año 93, pues el señor Juan Ramón Gómez Díaz me hizo director de sus medios y yo era que programaba las estaciones, Primera, Independencia, toda esa situación, el mismo nombre de Mortal, esas que están ahí se lo di yo a él. Primera, ese nombre es de Dani Alcántara, fue quien puso ese nombre de... Primera FM, sí. Él quería que se llamara Palmera, porque tú sabes que para la época de Trujillo, La Palma es el árbol nacional y quería ponerle Palmera, Palmera FM. Y como era la primera del dial, parecía ese mismo nombre, sugerí que fuera Primera, porque era la primera del dial, 81.1. De las 5 a la 1, de la 1 a las 5. De las 5 a la 1. De las 5 a la 1 y la 1 a las 5. Mira, la música que nos pone Quinquín está bien, eso. Sí. ¿Cómo es? Música americana, ahí, cao. Oh, ya, Mira, tú sabes que yo tengo un saludo muy especial para esta semana que la tiene José Esteban y la Patrulla 15 y su tema, Pegando el Pecho. Pegando el Pecho. Pegando el pecho, mamita, bailando, pegando el pecho. Pegando el pecho. En la número 3 de esta semana, la obtiene Rubén Blades con un tema que habla de la envidia y de la gente que no quieren que el otro progrese. Se llama El Camaleón. Tú que estuviste cordeado ahí ya con lo que es la emisora y también ahí con Domingo Bautista, todo eso, ¿cómo se manejaba en ese momento la sonadera de las agrupaciones? ¿Cómo ya llegaban, Miguel, ayúdame a sonar aquí, o toma, o había que aflojar? No, conmigo no. No hay un solo, yo siempre he retado a donde voy, a donde quiera que voy. No hay un solo artista que pueda decir que yo le cobré payola, ni que me pagó payola para sonar un tema. Si el tema estaba bueno, yo lo sonaba, pero nunca cobré payola. Yo creo que soy el único locutor de la República Dominicana que no cobró payola. ¿Alguno que tú en ese momento puedes decir, no sé si se escucharía bien decir que ayudaste o que le resolviste en el momento, que te llevaron un tema, mira, para que me ayude a sonarlo, que tú recuerdes? No, pero para que ayude, no. Yo lo sonaba porque la nueva generación completa. Te hablo de Oro Sólido, Proyecto 1, Los Ilegales. Todos esos grupos surgieron a través del movimiento que yo dirigía en esa época. Okay. Te hablo de la banda X. Tú tienes un músico adentro, tú una vez te sale con el corito, tú cantas, yo sé, yo te he visto, tú cantas. No, más o menos, no, pero toda esa gente, nosotros la ayudamos, toda. Había una situación que con la Coco Band, todos esos grupos surgieron por un conflicto que hubo sin querer con Pochi, en un evento en el Cocotazo 93,
en el puente de la 17, que eran unos conciertos que realizaba la Coco Band, una vaina increíble que terminó en el Estadio Olímpico y reventó el Estadio Olímpico. Esa Coco Band tuvo una pegada que eso no tiene madre. Entonces, el primero que ponía esa agrupación, que puso esos temas, que ponía los temas de la Coco Band, era yo. A través, yo hacía madrugada y eso en Radio Cima, yo estuve en La Brava, y una vez don Otilio Castro Luperón, que era el dueño de La Brava, pues se incomodó conmigo porque yo puse un tema que me llevaron de la Coco Band, que era M. Ah, de cuando estaba Silvio... Silvio fue que me dio el tema. Sí. Fue Silvio que me dio el tema de la Coco Band, porque la figura de ese entonces no era Pochi, era Silvio. Silvio Sosa. Silvio Sosa era la figura principal de la Coco Band. Que cantaba caramba, caramba, llévenle. Y entonces ellos me llevaron, el primer tema que ellos sonaron era M de mamita, MS. La letra eran de Pochi, pero el intérprete real que conocía, porque Pochi en esa época no cantaba, era Silvio Sosa. Pochi tocaba piano. Exactamente. Un poquito. Exacto. Sí. Entonces, esa época, pues, me sacaron de la emisora porque yo no podía poner un tema porque había que pagar payola y ese tema no había pagado la payola a los directores. Entonces, yo que sabía de eso, yo lo puse. O sea, que ellos fueron allá, mira, ayúdame a sonarme sí, yo lo puse, el tema estaba, me gustó, yo lo puse, pero había un código que yo no conocía en ese momento, yo era un muchacho, que había que pagar para que los temas sonaran, y yo lo puse. Entonces, después de eso, cuando se pegó el grupo, yo presentaba el grupo en todos los lados, y había un evento que era patrocinado por Barceló, Julito Pichardo y esa gente de esa época, promotores, y él me había puesto, ya yo estaba en el Canal 6, y hacía Gente Alegre. Gente Alegre había cogido una fuertecita y ellos me dieron la exclusividad, y después el día de allá me dijeron que no, prácticamente me bajaron de la tarima, y yo me fui. A los 3 meses... cuando me fui de ahí, el Gómez Díaz me preguntó que qué había pasado con el evento, porque ese evento iba a ser exclusivo para nosotros. Y yo le dije que no, que se preocupara, que nosotros íbamos a hacer nuestra nueva cantidad de conciertos. Y ahí es que surgen todos los conciertos que nosotros realizábamos, producidos por mí, y con las orquestas que nosotros pegamos, que en eso estaba Quinito, que se había ido de la Coco Band, ahí estaba esos muchachos que te dije, de la banda Soberbia, que pegó el Pariguayo, el Pariguayo, la banda Chula, todos esos grupos que se pegaron del mambo de esa generación fueron trabajados. ¿Cuáles eran esos conciertos, aparte del Cocotazo, que organizaba ya usted y los que estaban al lado, empresarios y todo eso? Mira, yo hice toda la fiesta, la Ruta Telemicro, eso fue una creación mía. Pero la Ruta Telemicro fue después. Sí, pero empezó... Estamos hablando de los 90, 91, sí, 92. En esa época nosotros le llamábamos de fiestas patronales, después se le cambió el nombre, pero era lo mismo. Se le cambió el nombre y se puso la ruta para hacerlo más comercial. Sí. Entonces nosotros hacíamos los conciertos de Navidad, que lo llevábamos al pueblo. Esos conciertos lo hacía. El Festival del Merengue, yo era que organizaba el Festival del Merengue, a través de Brugal y compañía, que yo fui marca, o sea, fui talento de ellos. Todos esos conciertos nosotros los realizábamos en el país. Yo recuerdo que la primera vez que vino Mimi Barra, para que tú veas. Entonces ella cuando vino aquí por primera vez, fuimos nosotros, Los Ilegales, Proyecto 1, todos esos grupos urbanos, porque acuérdate que en esa pegada yo fui el primero que grabó un tema musical urbano. ¿Cómo así? ¿Como que habló un tema urbano? Claro, el primer reggaetón fue Chicabón, el tema que yo hice, que hice un videoclip, está ahí en las redes. Pero eso fue antes de lo que grabara Freddy No, porque lo de Freddy fue... No, eso fue en el 79. Lo de Freddy fue en el 79, 80. Después del grupo original, que el tema era Berejep, de GTBG. Esos temas, todos venían de Estados Unidos. Sí. Y ellos hicieron, fue una parodia, no fue grabada. Quien graba así, rapeando, el merengue sin letra y ese tipo del Tarzan Boy, era Super Frank. Y como nosotros teníamos ese ambiente del Super Frank, pues nosotros grabábamos. Entonces yo hice un reggae. Ese es Chicabón, ahí está ese video, que yo tengo ahí apenas como 22 años cuando hicimos ese video, y se pegaron entonces Vico C, DJ Negro, Lisa M. Todo ese movimiento urbano comenzó conmigo.
broma, chica bomba trae aroma, son bellas y elegantes, las persiguen los amantes. ¿Cómo se da eso de usted grabar ese tema así? ¿Con qué agrupación o qué? No, eso lo hice yo solo. Nosotros lo grabábamos, producción. Inventando así, Uno tenía los recursos y tenía los medios de cómo promocionarlo y eso se pegó muchísimo. Pero en esa época estamos hablando que tú eras muy niño, porque tú tienes 36 años. Sí, yo tenía unos 7, 8 años cuando es. No, tanto no, tú tenías menos, porque estamos hablando del 92. A 7 años. Sí, No, tenía 4 años. No, pues yo el 86, del 86 al 92, son 6 años. 6 años. Sí, más o menos, que ahí estaba Fernando con el niño mimado sonando muchísimo. Muchacho, yo hice un concierto con él en la plazoleta La Trinitaria, celebrando el primer aniversario de Gente Alegre, que tocó Fernando Villalona, los hermanos Rosario, Sergio Vargas y La Chicana. Miguel, pero no fue difícil el inicio suyo. Por lo que me ha contado, fue todo ahí, pa. No, yo nunca me encuentro nada difícil. La gente se encuentra la cosa difícil, yo nunca me encuentro nada difícil. No, pero ¿sabes? Cuando uno quiere empezar un proyecto siempre hay obstáculos, la gente, no, mira, No, tú no vas para eso. lo que pasa es que todo, tú tienes que saber que todo comienza con un obstáculo. Sí. Entonces tú tienes que estar preparado para eso. Y yo me preparaba, yo sabía lo que iba a venir, lo que no iba a venir. Lo mismo que pasa ahora conmigo en la política. Yo siempre visualizo lo que va a pasar. Y por eso es muy difícil que yo falle. ¿Cuál fue ese primer programa de televisión que usted, no cuando ya está con los niños, sino suyo, que usted empieza a producir? Gente Alegre. Gente Alegre, ¿en qué Porque año? antes de eso yo estuve en el programa Esta Generación de Manolo Plasencia, ya mismo en el Circuito Independencia, que era un programa de los fines de semana, los domingos, y ahí estaba conmigo Pedro Nadal e Ildefonso Ureña. Sí. Trabajábamos los tres en ese programa, tuvimos diferentes épocas, pero ese programa era el primer programa que realizó el Telemicro, en ese entonces Circuito Independencia. Ese fue el primero, y de ahí eso sirvió de plataforma para promocionar a todos los merengueros. Trabajé con los hermanos Rosario, trabajé con Toño. Ya se hace con manejándolo. Sí, yo Como tuve, manejador de yo ellos. era promotor y presentador. Sí. Eso era lo que yo hacía mayormente con los Rosarios. Yo recorría el país entero. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil era pegar un tema en ese momento? Pues se pegaban todos, pero ¿cómo era que surgían eso? Eso era un trabajo de campo, porque lo primero era que tú tenías que meterte al estudio. Las orquestas se metían al estudio y duraban hasta 6 meses haciendo una producción. Y después se lo ponían a los principales directores de emisora para ver con cuál tema de eso ellos se identificaban más. Con el tema que se identificaban más, entonces ese ellos lo mandaban. Ese tema tú lo regabas en todo el país, provincia por provincia, estaciones por estaciones de radio, una por una, y convencer a los directores para que te sonaran esos temas. Entonces, a raíz de eso, también después a las discotecas. Okay. Ese era el trabajo que nosotros realizábamos como promotores, era un trabajo. Un arquecho, ¿no? Yo me acuerdo que me iba una semana para una región, la región sur, la región norte, la región este, y así sucesivamente, porque tú tenías que quedarte para allá para hacer las promociones. Sí. Y eso nosotros realizábamos cada vez que salía un disco, cada vez que salía un corte promocional, que en ese entonces eran discos de pastas. Sí. Después, LP. después casete, después lo que se llamaban CD, eso revolucionó el mundo, los CD. Eso no tiene madre. Y después entonces vino lo que ya es la parte digital, que era a través de memoria. Que ya empezaba la piratería. Ya la piratería pasaba, la piratería pasó desde Michael Jackson. Desde Billie Jean. Yes. No, en el 2000, la piratería se paró en el 2000, cuando le pusieron el candado, el famoso candado digital, que no se podían piratear los temas de Michael Jackson. Y después todos los artistas empezaron a hacer eso, a ponerle candado a los temas para que no se lo robaran, pero no funcionó, a que tú no sabes por qué. Porque la piratería jugaba un papel preponderante en la promoción de los temas. Por lo que le estoy diciendo, que estaba traficante.com, estaban todos estos muchachos. Y a los foques ahí fue que comenzaron ellos. Claro. El líder Production, que el de la idea de eso es el líder, el chiquito. Claro, todos esos muchachos surgen del líder. Ahora, ¿qué tiene los foques? Que se fue para la parte urbana. Y el líder se quedó más en la parte de la bachata. Y hacían variados. Los variados famosos que se distribuían en Semana Santa. Todo eso hacía un papel de promoción. Después entonces los artistas pagaban para que le pirateen los temas. Eso hacían ellos. Miguel, háblanos
de los festivales que se hacían de merengue? Esos festivales se recorría desde el puerto, desde donde comenzaba el puerto, hasta donde termina el malecón, eso lleno de tarimas. Oye. Cada casa licorera, cada evento grande tenía una tarima. ¿Tú ves eso que ustedes hacen del carnaval vegano? Sí. Así mismo estaba organizado el festival. O sea, El por Festival ejemplo, del Merengue. O un día o varios días. No, eso se hacía por una semana. Oh, Llegó a hacerse después, fue que poniéndose pequeño y lo pero hacía. tocando todo el mundo ahí. Sí. Toda esa tarima, en el Eugenio había una, en el Puerto había dos, en la Máximo Gómez había otra, en el frente, en la Plaza Juan Barón había otra, en la Máximo Gómez tenían otra, frente al Banco Agrícola había otra, y así sucesivamente. Cada se dividían por espacio. Por ejemplo, el Ministerio de Turismo tenía su tarima aparte. Oye. Tenía también Brugal su tarima aparte, Bermúdez, Barceló, cervecería. En ese entonces La Vegana y la cervecería Criollo, nacional. La cervecería nacional dominicana. Todas esas compañías tenían su espacio. Se dividía el malecón por espacio. Pero que, o sea, ese festival en alusivo a qué se hacía. Al merengue. El merengue en su totalidad. No El era de que Festival del Merengue. Que estamos en patronales o que estamos No, el Festival del Merengue. El producto de ahí era el merengue. O sea, entonces, por ejemplo, Fernando Villalona en la Plaza Juan Barón, Mili Quesada en el Parque Eugenio María de Hostos, fulano en tal sitio, todo simultáneamente, o era uno una hora, otra hora. No, todo simultáneamente. ¿Y cómo la gente se repartía? No, porque bajaban hasta 200,000 y 100,000 personas, el malecón se ponía lleno. Yo después de eso más nunca he vuelto a ver esos eventos así. No, por ¿Tú has visto cuánta gente se movilizan en La Vega? En cada carnaval. Cueva. Así mismo todo era. Sí. Las cuevas eran las tarimas, las emisoras tenían, por ejemplo, Radio Universal. Sí. Ahí tenía en esa época Hits 92. Nosotros mismos Independencia FM. Todos tenían tarima. ¿Y cómo lograban organizar eso antes que ahora no se puede hacer nada de eso? Bueno, eso tenía una organización principalmente del Ministerio de Turismo. Me contrataban a mí, después contrataban a Luis Medrano. Llegaron a hacerlo Bebeto, una vez Bebeto lo hizo. Sí. Yo creo que el último lo hizo Bebeto. Pero yo hice la gran mayoría de los festivales del merengue. Los festivales del merengue, la mayoría lo hacía yo. ¿Y le iba bien? Sí, claro, porque imagínate, ellos te cubrían todos los gastos operacionales. ¿Entiendes? Entonces ahí las orquestas no te cobraban por ir. Al contrario, las orquestas les gustaba eso porque era la promoción. Yo creo que ahora mismo le hace falta eso. Por eso lo estoy preguntando, para que esa gente se vaya refrescando. Conchi, pues quizá el Ministerio de Cultura se motive. Milagro que está ahí ahora. Eso lo hacía turismo. En esa época no había Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura viene de a partir de Leonel para acá. Como ahora que, que le corresponde a ellos. Pero que eso es turismo, porque eso es, aparte, bueno, eso tiene los dos ministerios, podemos ser, tanto cultura como turismo, porque eso promociona el país. Tú sabes la cantidad de turistas que venían para esa época, que se hacía siempre en junio, en pleno verano. Eso era otra cosa, yo hacía los conciertos de verano, los veranazos de Telemicro. Eso era que yo visitaba cada playa, eso eran conciertos multitudinarios. No, pues yo creo que nada más era Luis Medrano que organizó. No, Luis Medrano lo hizo después, más adelante, después que yo... Para el Festival Presidente Verano, una suerte No, así. eso lo hacía yo, todo eso viene. Más, mira, te digo una cosa, el Festival Presidente fue una idea mía. El que se en el grande, el Festival Presidente. Vino Luis Miguel y tú. Sí, y esa idea se la vendió Juan Ramón Gómez Díaz a la Cervecería Nacional Dominicana. En ese entonces, Angelita Hermúdez era la encargada de mercadeo, y nosotros hicimos la exclusiva del Festival Presidente, el primer Festival Presidente, que fue en el año 94, exclusivo fue para Telemicro. Con esa intención, Juan Ramón le dio el derecho de hacerlo. A partir de ahí, ellos patrocinaban todas las actividades de Telemicro, la cervecería. Creó un vínculo de ahí para allá. Porque claro, Angelita Hermúdez, y después la hija de Angelita Hermúdez fue presentadora de Digital 15, Michelle, ¿te acuerdas? Muy bonita, una tremenda presentadora, que son de Salcedo, de la Puebla, el pueblo que es mi familia, de Salcedo. Entonces, esos festivales fue una creación mía. El primero que yo le propuse al señor Gómez Díaz era el Festival Telemicro que íbamos a hacer. Y le propuse traer en esa época a Michael Jackson. Cuando hicimos los contactos para traer a Michael Jackson en esa época, Michael Jackson nos pidió $3 millones para venir aquí. En los 90.
Eso fue en el 93, 94. 3 millones. 3 millones de dólares nos pidió y dijo él, no, porque se quede con la empresa. Medio comedia. Entonces, eso se quedó medio frío y después entonces vino el del Festival Presidente, que nosotros, pues, fuimos lo exclusivo. Para ese Festival Presidente, la primera vez vino Thalía, que estaba súper pegada. Sí. Para esa época vino también Alejandro Fernández. Por eso yo le decía al señor Gómez Díaz, porque nosotros éramos representantes de Univisión, que eso lo conseguí yo, ese contrato de Univisión lo conseguí yo a través del fallecido productor recientemente, Sommer Calbucia. Nosotros hicimos las conexiones para que Telemicro, porque antes de eso, lo que se pasaba de Univisión era pirateado. Ah, y después vino las novelas normales. Todo eso era pirateado. Hasta que después, a partir del 95, nosotros hicimos el contrato exclusivo y que eso nos costó $8,000 en esa época. La exclusividad eran $8,000 mensuales que se pagaban por el año. No recuerdo bien el monto, pero yo sé que eran $8,000. No sé si eran anuales. Yo creo que eran anuales, porque no era mensual, eran anuales, 8,000 pesos. Oye, o sea, $8,000. Usted es propiciador de muchísimas cosas aquí que posiblemente muchos dominicanos desconocen. No. En aquel entonces, en los años 90, cuando hacían esos festivales, para usted, ¿cuáles eran los artistas más ovacionados por el público? No, Fernando Villalona. ¿Todavía en los 90? Fernando Villalona era el niño mimado aquí hasta casi a finales de los 90. Fernando Villalona era el más ovacionado. Mucha pegada a los hermanos Rosario. Es un fenómeno. Bien pegado Sergio Vargas. En esa época. De los nuevos, pegados de esa época, los muchachos de Oro Sólido. Con la tanguita roja y aquello. Sí, no, ellos se pegaron, ellos fueron los dueños de ese momento. ¿Y cómo distribuía usted los presentadores? Por día. Frederick Martínez allí, fulano allí. Sí, no, eso eran para el festival. Sí, para el festival. No, eso eran asignados por tarima. Nosotros ganábamos mucho dinero porque había mucho trabajo. Sí, claro. Mucho trabajo, imagínate. Si habían 15 tarimas, tú necesitabas 15 presentadores y a veces tú ponías 2 y 3. Luis Medrano pone hasta 4. Claro, por él tiene una sola tarima y es un solo evento. Pero en esa del festival había que meter animador en cada una de las tarimas. A veces hacían un convenio y hacían una vinculación de tarimas con estaciones de radio. Sí. Exclusivo para Radio Universal, exclusivo para Independencia FM, exclusivo para... Es un organigrama bien hecho. No, es un evento que bien... nadie pierda y todo el mundo ganador. Sí, del país ganando, las empresas ganando y ustedes también. El Festival del Merengue, de ahí viene el Festival Presidente, porque cuando se cayó el Festival del Merengue, entonces la cervecería se quedó con el nombre de festival e hizo eso del Festival Presidente por una iniciativa de Gómez Díaz. Oye, fue esa, y esa iniciativa la produje yo porque yo era que producía todo durante 14 años ya. ¿Cuándo surge el Candel 4? El Candel 4 sale en el 2005. Ese programa, Héctor Olivo me dijo que había entrado Leonel, había trabajado yo en la campaña del presidente Leonel Fernández. En el 2004 ganamos las elecciones a Hipólito Mejía y pusieron a Héctor Olivo en el canal y él me dijo que necesitaba que yo pusiera ese programa, que al mediodía, que pusiera un programa, y yo le dije, bueno, pues vamos a hacer. Yo tenía el Can de la tarde en Digital 15 y ya no lo tenía porque había entrado como funcionario del gobierno del presidente Fernández. Entonces ahí, pusimos en el Can del 4, en el 2005 entramos ahí hasta el 2014. Pero usted había sido, me parece había sido funcionario, 98 por ahí también. No, yo era guardia. En esa época, sí, yo era guardia. ¿Y qué ocurrió entonces? Presentador, entonces enganchado también a la guardia. Sí, yo hacía los eventos de la Fuerza Aérea, los eventos grandes de las Fuerzas Armadas, musicales, esos eventos de fin de año de las Fuerzas Armadas, esos fueron iniciados conmigo a través de el general Marmolejo, Nelson Eladio Marmolejo, que hacíamos una actividad del mi comando, donde yo pertenecía, de paracaidista, el comando de Fuerzas Especiales lo hacíamos. Sí. En el 91, nosotros hacíamos lo que era los eventos de acción cívica de la Fuerza Aérea con el comandante Roja Tabar. Oye. Juan Bautista Roja Tabar era el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y me puso a mí como enlace para hacer esos eventos. Y yo estaba dentro de mi guardia, hacía todo eso. A mí no me afectaba nada, yo hacía todo, no sé cómo era, pero salía. Y salía perfectamente. Yo hacía tantas cosas que ahora yo me explico, ¿y cómo yo
yo podía hacer esto al mismo tiempo. Pero me han mencionado tantas cosas a la Al vez que mismo uno dice, "Ven tiempo, acá". yo tengo ya trabajando en los medios de comunicación profesionalmente ahora 37 años, desde el 85 aquí. Pero si tú pones desde el 82, entonces son 40 años. Sí. ¿Por qué? Porque son, desde los niños pueden, hasta la fecha, hacen 40 años de eso. Yo tengo 52 años, o sea, desde los 12 años yo ya estoy dando carpeta Coño, sí. en los medios de comunicación. De esos artistas que llegaban ahí a los programas de televisión que usted trabajaba, había que darle algo, ellos tenían que dar algo para ir a presentarse. Por ejemplo, los muchachos que estaban empezando, como El Sujeto, el mismo Silvio Mora, que en una entrevista que me hizo lo dijo, yo le buscaba su nómina porque los muchachos necesitaban pasaje, yo le daba su pasaje para que ellos fueran porque había que ayudarlos. Sí. Pero ya nadie hace eso y eso ha mermado la O sea, pero música. eso corría de ti, la nómina, de tú. Es que había demasiados recursos. Oh. Hay demasiados recursos en los medios. Pero Cuando tú los fuiste- medios están pagados. ¿Tú fuiste promotor o manager de ellos al principio? Cuando, ayúdame ahí. No, yo lo colaboraba, y lo llevaba con los mismos partidos, por ejemplo, Omega, y los concursos que yo hacía, todos esos talentos que ustedes ven ahora, de que el lápiz, toda esa gente, fueron a través de los concursos que nosotros hacíamos en Gente Alegre, y lo han dicho, ellos lo dicen, el mismo Omega, que Omega rapeaba, y yo le decía, oye, lo mismo que tú tienes que hacer, en vez de tú ponerle reggaetón, ponle música de merengue. Esa idea de Omega viene de mí. Oye, qué claro, bien. y ahí él grabó, sin gorrito no hay cumpleaños. Y sin gorra no corren los carros. Adelante y eso. Adelante. Eso, mira, todas esas ideas venían ahí cuando nosotros estuvimos en esa parte. Yo creo que nosotros hemos hecho Coño, nuestro aporte sí, pero un a lo que background. fue el arte dominicano. No, y Porque- si uno sigue, no termina hoy tanta cosa que ha hecho. no, porque nada más hemos hablado de una parte. Sí, Imagínate nada más, que los temas que nosotros podemos hablar, pero siempre van a surgir gente que den oportunidades a todos esos talentos, como se le hemos dado nosotros. Yo me siento orgulloso y no me siento mal de que al final muchos de ellos no hayan pagado como debieron, pero esa es la naturaleza del ser humano, imagínate. Acabaron con Cristo, que vino a darlo todo por nosotros, imagínate por un simple mortal. Para terminar con el tema ya, llámese farandulero musical, ¿qué le hace falta a la música ahora que existía antes y que ahora no está? Esos eventos y la promoción, el tipo de promoción, porque lo que pasa es que los artistas de antes se quedaron con el cassette análogo y no pasaron a lo digital. La promoción ahora no es como antes. La promoción ahora es a través de las redes, a través del internet. Sí. Los muchachos de ahora, los urbanos, han aprovechado de eso, sobre todo esa generación el Toxic Crow, que sabe muchísimo, es el que más sabe. Se fue a Dubái a invertir. Él es el que más sabe de eso, de las redes, cómo se promociona. Está el mismo muchacho de Alofoque. Ellos saben cómo tienen los códigos. Sí. Entonces, los artistas no cogieron esos códigos y por eso. Pero lo que le falta a la música, porque el talento está ahí, es la promoción. Y de cómo llegarle a la nueva generación. ¿Qué es lo que está consumiendo la gente? Por eso tiene que hacerle un análisis. Sí. O sea, tú dices que, por ejemplo, un merenguero, llámese cualquiera de ellos, que yo estuve entrevistando a Rafael, un ejemplo, Rafael, o que venga con un merengue estilo tiradera de lo urbano. Eso ya son otro código. Eso es lo que está consumiendo. Tú tienes que irte por ahí, aunque tú lo arregles y lo pongas un poquito más bonito y lo pueda entrar al lenguaje que se está utilizando ahora. Aunque yo entiendo que el lenguaje está muy crudo. Sí. Que hay que bajarle algo, como dice. Bájale en dos, bájale dos. Vale dos. Pero entre más soez es el lenguaje, más conexión tiene con la gente. Eso viene a ser como lo de la política en la República Dominicana. A la gente le gusta más el que le habla la verdad que el que le habla la mentira. Entonces, los urbanos, cuando te hablan de las cosas, te la hablan cruda como son, y eso identifica más a los códigos de ahora. Te dicen la cosa cruda, no te la vienen dibujando. Sí. Entonces, el político también en algún momento tendrá que cambiar la mentira por verdad y hablarle a la gente la verdad. Sí. Entonces, los merengueros, los artistas, aquella época, para conectar, necesitan adecuarse a los tiempos. Para adecuarse a estos nuevos tiempos, tú tienes que ser más real.
¿Por qué a ti la gente te consume? Porque tú eres orgánico. El día que tú dejes de ser orgánico, cuando te digo orgánico es natural. Sí. Que lo tuyo no es nada planificado, tú no me dijiste a mí, te voy a preguntar de esto. No, tú empezaste a preguntar y yo empecé a responderte. Eso es orgánico. Y si entre más natural son las cosas, más funciona. Sí. Tú ves a veces que una gente se cae en un motor y lo tiene una cámara guardada, y lo está grabando con un celular y eso lo sube y eso coge millones de reproducciones. Sin nadie pensarlo así. Todo lo natural. Entonces, ellos tienen que irse a ese punto. Yo pienso que deben dejar... Y lo económico en la grabadera, porque ahora grabar es más barato. Caro. Sale más caro ahora, ¿no? No, ¿quién dijo? Mira, esto que nosotros estamos haciendo ahora, ¿tú sabes cuánto costaba eso? Todos los cuartos del mundo, porque tú tenías que tener una cámara Betacam que te costaba por lo menos $30,000. Era carísimo. Luces que eran especiales para televisión. Sí. Y todo eso tenía un costo, más tener los empleados, las cosas. Sin embargo, tú lo haces ahora, orgánicamente, natural, hasta con un celular, y sale perfecto. Sí. Entonces, ahora es más barato que antes. Antes, no todo el mundo tenía acceso a una cámara. Una VHF de esa, de la antigua, VHF. te costaba un dineral. Entonces, eso era más caro. Antes tú necesitabas ir a ENCA, a un estudio de eso. Sin embargo, ahora con una computadora, si tú sabes un chin de música, al lado de los acordes lo pones. Yo a veces me siento con Amarfis, el de la banda de Ataque, que yo veo donde él hace todo su trabajo, en una computadora, en una laptop, y hace arreglo. El mismo Raúl Acosta, todos esos muchachos trabajan con la computadora. Antes tenía que meterse en un estudio por un mes. Y los 13 músicos ahí. Y eso era una parte, eso era cuando era Radio Guarachita, porque después empezaron a hacerlo individualmente. Todas esas estudios de grabación, y eso era un dineral. Ahora nada de eso. Ahora un tiguerito de eso que está pegado, de los muchachos urbanos, te cogen una pista que ni de ellos es. y la graban en un estudio y eso te sale gratis, prácticamente, si tú conoces eso. Ahora es mucho más fácil que antes, mucho más fácil. Mira lo que le pasó a Bad Bunny, una demanda millonaria porque se robó la canción, utilizó las letras y la melodía de un tema norteamericano, y allá lo demandó y le ganó la demanda. Sí, pero eso es lo único que tienen que dar derecho de autor. Sí. Eso nada más el derecho de autor, lo que tú no lo puedes hurtar, o sea, tú no te lo puedes robar, tú tienes que hacerle notificar que tú vas a usar la creatividad de ellos. No. Entonces, esa parte ahí, muchachos, eso es mucho más fácil que antes. Oh. A veces hay gente que gasta muchísimos millones en producir un evento y tú con un celular se lo tumba. Sí, es verdad. Tú agarras tu celular y te grabas. Yo mismo todo lo que hago lo hago desde mi celular, que no me despego de él porque ese es mi fusil ahora. Pues ya yo no tengo un M16 ni tengo un Mauser, yo lo que tengo es un celular. Un celular. Un celular que con eso yo hago todo lo que tengo que hacer. Mira mi celular. Tú estás al estilo este muchacho, Félix Peña y Chucky Núñez, que no, con el celular yo hago cualquier cosa, no hay problema, yo no tengo que comprar cámara cara y nada de eso, sino tranquilo con el celular. Y ese ¿verdad? movimiento, eso que ellos están haciendo, fui yo que lo puse a ellos. Ellos no estaban en eso, yo todavía estaban en hacer la opción de las 12 y volver a un canal. Yo dije, miren mi hermano, ustedes se están quedando atrás, los códigos son diferentes. Es de esta manera que se funciona. Y ellos están haciendo, pero son mal agradecidos, ellos no agradecen. ellos se cogen todo para ellos y por eso que les viene la demanda después. Concho, porque tú lo registras y después tú lo demandas, pero ese no es mi caso porque yo no demando. ¿En qué momento te involucras en la política? Yo empiezo la política a partir del 2002 por una petición del presidente Leonel Fernández. Nos encontramos en un avión ya públicamente, porque cuando yo estaba en Telemicro, como yo dirigía las producciones de ahí, todos los actos que se hicieron en el 95 del PLD, lo dirigía yo, la parte técnica y las transmisiones y todo eso. Y yo era guardia, pero como yo trabajaba ahí, eso no afectaba una cosa por la otra. Entonces, desde ahí yo vengo vinculado. Ahora, en el 2002, él me pide, por favor, que lo acompañe. En el 96, Danilo Medina me dijo que yo aportaba más en la política que en la guardia. Pues yo le dije, él me quería como político, y yo le dije que no, que yo quería mi guardia. Y entonces, él fue el primero que me habló. ¿Leonel o Danilo? Danilo fue el primero que me habló en el 95-96. Sí. Ahora, quien me involucra 100% es Leonel. El primer nombramiento fue Leonel. Sí, en la política, porque acuérdate que la guardia también es del gobierno. Claro. Yo era guardia, pero cuando yo fui guardia, esa época ninguno de ellos
pertenecían. Era en el año 85, ingresé a la Guardia. Pero inmediatamente entonces te involucra en la política, pero ya como presentador o te inscribe en el PLD. No, Estoy no. inscrito aquí. Presentador, yo fui candidato a alcalde de Santo Domingo Este. Tú sabes que ese tema que está sonando ahora es de Johnny Ventura. Vuelve a empezar, King King, el tema. King. Dale, Mira, ese tema tú no lo sabes bailar. ¿La tuya? Sí. ¿Qué pasa, papá? ¿Tú lo sabes bailar? Creo que yo no sé bailar. Mira, es difícil bailar. No, la tuya yo la sé bailar. ¿Ustedes no son lo que hacen el PLD de esta generación? Sí, mi amor. Es verdad, ustedes son los que oyen la patrulla aquí. Sí, la trulla. Patrulla, ¿qué patrulla Ven acá, mi amor, ven acá, pero ella se ríe. Es que ella es tímida. Es que nosotros no somos tan feos. Mira, pero enséñame a bailar ¿Tú este. quieres bailar la trulla? Sí. Ven, ponte ahí. Ponte Ahí. ahí, vamos a Kiki, bailar. dame la música. Cada vez que Kiki. nosotros hacemos, tú haces la... Decime Viene, qué que es Acá. eso. Tú no lo sabes. Dame,